Domingo con la Iglesia. Muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, Jesús resucitó. Se apareció a María Magdalena, a 2 de sus discípulos, y por último, estando los 11 discípulos a la mesa, se les apareció. Es Domingo con la Iglesia. La diócesis de Vélez comparte sus experiencias de fe y su camino pastoral de nueva evangelización, con la coordinación de la Delegación de Comunicaciones. En la luz del nuevo día que amanece, hay muchas maneras de anunciar a Jesús. ¿Cómo es que lo haces tú? Hay muchos caminos que te pueden mostrar. ¿Cuál es el que sigues tú? Libertad, libertad, para todos sometido a las guerras sin explicación. Denunciemos la injusticia, anunciemos la verdad, construyamos una nueva sociedad. ¡Que viva! Iniciemos orando con el Salmo 65. Aclama al Señor tierra entera, toquen en honor de su nombre, canten himnos a su gloria, digan a Dios, qué temibles son tus obras. Atento saludo, amables oyentes, soy Luisa Medina y junto al Padre José Ricardo les damos la bienvenida en este domingo. Gracias, Luisa, por su colaboración en este 14º domingo del año litúrgico. Mi saludo para usted y para todos los oyentes. Durante este tiempo ordinario del año, la Iglesia nos anima a vivir generosamente nuestra vida cristiana. Y precisamente en este domingo, las lecturas enfatizan sobre la misión de la Iglesia. Todos somos misioneros que traemos paz a los otros y esta buena noticia, que el reino de Dios ya comienza entre nosotros. Siempre hay dificultades para la instauración del reino de Dios, pero la ternura amorosa de Dios es más fuerte que las fuerzas del mal. Vivamos con mucha fe este domingo en el que de modo especial oramos por el Papa Francisco, sucesor de Pedro, y realizamos la colecta llamada del óbolo de San Pedro, que tiene como objetivo ayudar en la caridad del Papa. Es la manera como bautizados colaboramos al Papa en todas las obras de caridad que realiza en el mundo entero. Esta es la invitación que se nos hace en este domingo. Oremos por el Papa Francisco. Apoyemos sus obras de caridad en el mundo. Del 29 de junio al 3 de julio podemos dar nuestro aporte para atender junto con él muchas necesidades de personas vulnerables. Entreguemos nuestra ofrenda en la parroquia o consignémosla en la cuenta de ahorros da vivienda número 0145 42 872 a nombre de la Nunciatura Apostólica. Óbolo de San Pedro 2022. Una invitación de la Conferencia Episcopal de Colombia y de la Nunciatura Apostólica. Aclame al Señor toda la tierra. Aclame al Señor toda la tierra. Aclame al Señor toda la tierra, canten la gloria de su nombre, tribútenle una alabanza gloriosa, digan al Señor, qué admirables son tus obras. La misión de los 72 discípulos de Cristo es el anuncio de hoy. Preparar la presencia del reino de Dios es su tarea. El Señor indica las condiciones para cumplirla y el desprendimiento que debe tener todo apóstol. Tomamos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 10, versículos 1 al 12 y 17 al 20. Escuchemos. Es el Señor, aleluya, Jesús resucitó. Aleluya, aleluya. Después de esto, el Señor escogió también a otros 72, y los mandó de 2 en 2 delante de él, a todos los pueblos y lugares a donde tenía que ir. Les dijo: Ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Vayan ustedes,
Miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie en el camino. Cuando entren en una casa, saluden primero diciendo, paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, su deseo de paz se cumplirá. Pero si no, ustedes nada perderán. Quédense en la misma casa y coman y beban de lo que ellos tengan, pues el trabajador tiene derecho a su paga. No anden de casa en casa. Al llegar a un pueblo donde los reciban, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos que haya allí y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Pero si llegan a un pueblo y no los reciben, salgan a las calles diciendo, hasta el polvo de su pueblo que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos como protesta contra ustedes. Pero sepan esto, que el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Les digo que en aquel día el castigo para ese pueblo será peor que para la gente de Sodoma. Los 72 regresaron muy contentos, diciendo, Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre. Jesús les dijo, sí, pues yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo. Yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes y alacranes y para vencer toda la fuerza del enemigo, sin sufrir ningún daño. Pero no se alegren de que los espíritus los obedezcan, sino de que sus nombres ya están escritos en el cielo. Es el Señor, aleluya, Jesús resucitó. El primer día, muy de mañana, van al sepulcro al salir el sol. Santas mujeres llevando aromas, ven que la piedra alguien quitó. Baja del cielo resplandeciente una figura llena de luz. El ángel dice, santas mujeres, vivo y hasta el que murió en la cruz. Aleluya, aleluya, aleluya. Es el Señor, aleluya, Jesús Jesús, creo en Jesús. Él es mi amigo, es mi alegría, Él es mi amor. Creo en Jesús, Él es mi Salvador. El pastor y la palabra de hoy. Yo soy el buen pastor que entrega la vida por sus ovejas. Nuestro obispo diocesano, Monseñor Marco Antonio, nos ofrece una reflexión de la palabra de hoy para que como cristianos vivamos este domingo con la Iglesia. En este domingo reciban todos un saludo muy especial. Los 12 apóstoles son columna y fundamento de la misión. Junto a ellos el Señor eligió a muchos más, porque la mies siempre será abundante y los trabajadores pocos. El fragmento de hoy refiere al envío de los 72, que nos recuerda a los 70 ancianos elegidos por Moisés, que junto a Aarón lo acompañaron en el Sinaí. 72 era además el número de los miembros del Sanedrín, de los traductores de la Biblia y de los pueblos de la tierra en el momento, por lo que el mensaje es claro. La palabra debe llegar a todos los hijos de Dios. Estos 72 son enviados. Es Cristo quien los envía y de dos en dos, para ayudarse, para hacer válido el testimonio, y porque dos es principio de muchos. Los envía por delante de él a todos los pueblos y lugares que él pensaba visitar. El hecho de que la mies sea mucha y los obreros pocos nos hace tomar conciencia de que la misión es universal, como lo es también el amor del Padre que quiere llegar a todos. Si bien la grey elegida para esta misión es pequeña y débil, la fuerza y la ayuda vienen del Señor. De ahí la importancia de la oración, que es fuente y finalidad de la misión. Será el Señor el que envíe obreros y el que dé la fuerza para ir hasta el final. Pues no se construye una empresa humana, sino el reino de Dios.
por lo que se trata de dejarlo actuar a Él, más que hacer nosotros. Las dificultades son muchas. Los envío como corderos en medio de lobos. La misión se realiza en la pobreza y en la carencia de todo. Somos indefensos como Él, Cordero de Dios, indefenso y dispuesto a la entrega. El cordero y la oveja son mansos. Cuando están vivos sirven de alimento y de vestido, con su leche y su lana. Cuando mueren son todavía más útiles. Entregan todo, piel, su carne, se hacen vestido y alimento. La diferencia entre cordero y lobo es la misma que existe entre Jesús y el mundo, entre el amor y el odio, entre la humildad y la riqueza, entre el poder y el orgullo. Siempre en el mundo pareciera que el lobo devora al cordero, pero en este caso, el cordero degollado y devorado vencerá con su amor, y al final, lobo y cordero pastarán juntos. Las instrucciones para el camino son: no lleven bolsa. En la bolsa se echa lo necesario para el viaje y lo que se reciba como regalos, por lo que se convierte en seguridad que hace perder confianza en aquel que es nuestra única seguridad. Ni sandalias, pues somos siervos del Evangelio. Los siervos van descalzos. Solo así además se podrá ver lo hermosos que son los pies de los que anuncian la paz. No saluden a nadie en el camino. El anuncio es urgente, es cuestión de vida o muerte. No se puede perder el tiempo en salamerías y saludos interminables. En resumen, la eficacia humana deriva de lo que se tiene, de las riquezas, mientras que la eficacia evangélica deriva de lo que no se tiene, pues cuando se tienen cosas se dan cosas, cuando no se tiene nada, entonces se entrega uno mismo, como Jesús. Las instrucciones cuando se llega a una casa: ella debe ser el templo en el que se acoge la palabra de Dios, por lo que se entra de forma respetuosa como huésped y se anuncia la paz, como los ángeles de la Navidad, pues Cristo nace en todo aquel que lo acoge. Si hay gente de paz, es decir, gente dispuesta a acoger al Señor, la paz se quedará allí. De lo contrario, volverá la paz a quien lo anuncia. Si acogen a Cristo, acogen a quien lo lleva, de manera que se debe permanecer allí, anunciando y celebrando la Eucaristía, comiendo y bebiendo, compartiendo lo que se tiene como hermanos. El obrero con lo que recibe tiene su recompensa, que es la misma del Padre cuando es correspondido en su amor. De otra parte, cada casa que acoge la palabra se convierte en casa estable de Dios, por lo que no se debe ir de casa en casa, sino hacer que la misma casa crezca, se amplíe cada vez más con el amor de más hermanos. Al entrar en un pueblo o ciudad se llega al ambiente de lo público y lo social, que implica relaciones nuevas, en las que el discípulo vive de lo que le ofrezcan, como la iglesia, que es católica porque asimila todo y se hace toda para todos, para ganar a todos para Cristo. En consecuencia, cura a los enfermos, y esto sucede cuando se anuncia el reino y esta palabra se acoge. El rechazo, que es el caso contrario, asocia al discípulo a la cruz de Cristo, a su misterio pascual, que no es otra cosa que el cumplimiento del plan de salvación que pasa obligatoriamente por la cruz y la muerte. Las dificultades constituyen el signo del reino, son obra del Espíritu, por lo que no son motivo de sufrimiento, sino de alegría y de la conciencia también del deber cumplido. El retorno al final contiene un elemento muy importante y es la plenitud de la alegría con la que vuelven los discípulos. La alegría tiene tres motivos bien importantes. Primero, la victoria sobre Satanás, que ha sido sometido en el nombre del Señor, y con él toda esclavitud y toda dominación de parte de él hacia nosotros. La historia queda entonces desatanizada, pero no olvidemos que de todos modos es un dragón herido, todavía no liquidado, por lo que se necesita estar atentos a sus coletazos. Si nos dejamos golpear, nuestra condición puede ser peor que antes. Segundo motivo de alegría, el regreso del ser humano a la condición originaria en el paraíso, en la que de nuevo llega a asumir su misión de ser el Señor de la creación. Ya nada puede envenenarlo ni producirle muerte. Y el tercer motivo es el ser inscritos en el libro de la vida, formar parte de su familia, ser en realidad hijos de Dios. Como cuando fueron enviados sin nada, en la pobreza, lo hicieron bajo el signo de la cruz. Ahora la alegría que los envuelve es el signo de la resurrección y del triunfo sobre el mal y sobre la muerte. Es la alegría del regreso al Señor para estar con Él, prefiguración de lo que nos espera después de la muerte y del cumplimiento de nuestra misión en este mundo. Demos gracias al Señor, supliquémosle que también cuente con nosotros para la misión, que nosotros seamos enviados por Él con la fuerza de su Espíritu para anunciar que el reino de Dios está presente ya en medio de nosotros. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres. Estén dispuestos a dar siempre respuesta a todo el que les pida razón de su esperanza y fe. Háganlo con dulzura y respeto. Aspectos doctrinales desde la teología y el magisterio
para conocer mejor el tesoro de la fe que profesamos. La fiesta de San Pedro y San Pablo, cuyo nombre oficial es Solemnidad Conjunta de San Pedro y San Pablo, es la conmemoración del martirio en Roma de los apóstoles Simón Pedro y Pablo de Tarso, celebrada el 29 de junio. Es una de las mayores celebraciones religiosas para los cristianos católicos y ortodoxos. Esta fiesta es una solemnidad que honra a los que se consideran los dos pilares o piedras vivas sobre los que se construyó la Iglesia. Las dos columnas de la iglesia que celebramos el 29 de junio vienen a fortalecer y sostener nuestra fe para que se mantenga sólida e irradie a nuestro alrededor. Celebrando a los dos apóstoles, Pedro y Pablo, desde la segunda mitad del siglo IV, la iglesia nos invita a contemplar la gracia que los animó. Cada uno de ellos tuvo una fuerte experiencia de encuentro con Cristo que cambió sus vidas por completo. El amor misericordioso del Padre inundó y fortaleció a Pedro, incluso en su debilidad. Se convertirá en la roca sobre la que descansará la iglesia. San Pedro nació a principios del siglo I a.C. y murió alrededor del 64-68 en Roma. Según los evangelios, llevaba el nombre de Simón, antes de ser rebautizado por Jesús como Pedro y convertirse en uno de sus discípulos. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo le dio este nombre para simbolizar su función como fundador de la iglesia. Pero según algunas fuentes, Jesús también hizo un juego de palabras ligado a su personalidad un poco ruda. Se dispone de muy poca información sobre la vida del hombre antes de este encuentro. Sin embargo, parece que Pedro, originario de Betsaida, era un pescador en el lago Tiberíades. Estaba con su hermano Andrés, que decidió seguir a Jesús. Pronto se convirtió en su apóstol más cercano. Se convirtió en el primer obispo de Roma a la muerte de Cristo, convirtiéndose en el predecesor de los actuales papas. También tiene las llaves del paraíso, según una palabra de Jesús reportada por Mateo. Te daré la llave del reino de los cielos, para que lo que ates en la tierra sea atado en el cielo, y lo que desates en la tierra sea desatado en el cielo. San Pedro fue testigo de la transfiguración y de los milagros de Jesús, antes de negarlo 3 veces durante la pasión de Cristo. Después de la resurrección, se convirtió en el líder principal de las primeras comunidades cristianas y tomó la decisión de aceptar a los gentiles, principalmente judíos, en las congregaciones cristianas el día de Pentecostés. Bajo el emperador romano Nerón, San Pedro murió en martirio, una tradición católica mantenida a través de gran número de obras artísticas. La Basílica de San Pedro en Roma, Vaticano, la primera y más antigua de muchas iglesias dedicadas al santo, fue construida en el mismo lugar de su muerte. Sin embargo, es importante señalar que la fecha, así como las circunstancias de su muerte, permanecen inciertas, especialmente el lugar tradicionalmente elegido para su crucifixión, a saber, el Circo Vaticano. Pablo, en el camino a Damasco, se convirtió y es la fuente de la universalidad del cristianismo. Hoy, como ayer, estos dos santos nos llaman a vivir por nuestra fe y a proclamar la buena nueva. El Papa Francisco invita a los fieles a renovar cada día el encuentro con Jesús, presente y futuro, siguiendo el ejemplo de los apóstoles. El 29 de junio es la fiesta de los santos Pedro y Pablo. También es la fiesta de la Iglesia de Roma, fundada en el martirio de los dos apóstoles. Pero también es una gran fiesta para la Iglesia universal, porque todo el pueblo de Dios está en deuda con ello, por el don de la fe. Pedro fue el primero en confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Pablo publicó esta proclamación en el mundo grecorromano, y la providencia quiso que ambos vinieran aquí a Roma y la pagaran con sangre su fe. Por esta razón, la Iglesia de Roma se convirtió inmediatamente, espontáneamente, en el punto de referencia de todas las iglesias del mundo entero. No es el poder del imperio, sino el poder del martirio, el testigo de Cristo. Al final, es siempre y solo el amor de Cristo el que genera la fe y dirige la Iglesia. Oremos por el Papa Francisco. Apoyemos sus obras de caridad en el mundo. Del 29 de junio al 3 de julio, podemos dar nuestro aporte para atender junto con él muchas necesidades de personas vulnerables. Entreguemos nuestra ofrenda en la parroquia o consignémosla en la cuenta de ahorros da vivienda número 0145 42 872 a nombre de la Nunciatura Apostólica. Óbolo de San Pedro 2022. Una invitación de la Conferencia Episcopal de Colombia y de la Nunciatura Apostólica. Caminando con la diócesis. Hacer de la Iglesia la casa y escuela de comunión
es el gran desafío que tenemos en el milenio que comienza, para ser fieles al designio de Dios y a las profundas esperanzas del mundo. El ser y qué hacer de nuestra iglesia, que desde las diversas actividades en cada comunidad hace visible la obra del reino. Desde la Vicaría de Pastoral damos un cordialísimo saludo a todos ustedes que se disponen a compartir esta meditación, esta reflexión en este mes de julio, cuyo tema se titula Jesucristo, misionero del Padre. Para este tema hemos tomado el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos del 14 al 30. Estas catequesis han sido desarrolladas por el Padre Wilson Moreno Cubides, doctor en Sagradas Escrituras. En esta primera semana del mes de julio vamos a reflexionar sobre el tema La misión comienza en casa. Meditar sobre la misión de Jesús, el enviado del Padre, y contemplar la manera como Él cumplió la misión encomendada con completa obediencia, fidelidad y amor, nos interpela también a nosotros, los bautizados, ungidos por el Espíritu Santo desde el bautismo, a que como Cristo peregrinó por esta tierra, también nosotros peregrinemos y avancemos en el camino de la fe, obedientes, fieles y viviendo desde el amor como mandato que el Señor nos ha regalado. Oración. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 14 al 15. Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la región. Él iba enseñando en sus sinagogas, alabado por todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es mi Hijo amado. Jesús es misionero del Padre y actúa acompañado por la luz del Espíritu. La primera moción del Espíritu es llevarlo a su propia tierra. Jesús vuelve a Galilea. Jesús, antes de dirigirse a otras ciudades, regresa a casa, porque la misión comienza en casa. De hecho, la región de Galilea tenía muchas ciudades. Existía incluso una región alrededor del lago de Galilea, compuesta por 10 ciudades, a las que se le llamaba Decápolis. Todas ellas quedaban al otro lado del río Jordán. Por lo tanto, religiosamente eran consideradas paganas. Sin embargo, los evangelios cuentan que Jesús también fue a la Decápolis y allí hizo muchos milagros. San Lucas nos cuenta que Jesús regresó a Galilea, que queda en el territorio de Israel, a este lado del Jordán. Para especificar que Jesús regresa a casa, San Lucas cuenta que fue a Nazaret, en donde había crecido, trabajado en carpintería, acompañando a María hasta los 30 años. Jesús regresa a casa, pero no para quedarse callado, sino para comunicar su mensaje, y decide hacerlo en el lugar de encuentro y de escucha de la palabra de Dios, en la sinagoga. En tiempo de Jesús existían las sinagogas, en las cuales se reunían para la oración, escuchar la palabra y para la explicación de la Torá, el texto bíblico más sagrado de los judíos. El mismo Jesús asiste a la sinagoga, lee la palabra y la interpreta. Las sinagogas surgen como fruto de migración de los judíos a los diferentes lugares del Imperio griego. Una vez establecidas en esas partes, quedan allí como punto de encuentro de los judíos comerciantes de la época. La sinagoga mantenía al pueblo convocado en asamblea de oración, ya que no podían estar todos los días en el templo de Jerusalén debido a las distancias geográficas.
Aunque la práctica de la sinagoga se hizo más fuerte en la diáspora, es decir, en las ciudades lejanas de Israel, también se cultivó esta práctica de oración en comunidad alrededor de la palabra de Dios en las mismas ciudades judías, como por ejemplo en Nazaret. San Lucas 4, 14, 15 cuenta que Jesús tenía buena fama por toda la región y que era respetado y por lo tanto escuchado en las distintas sinagogas de los pueblos. Pero San Lucas 4, 16 abre una nueva circunstancia, pues recuerda que ahora está en su casa, donde se había criado, en la sinagoga de su pueblo, frente a quienes lo vieron crecer y conocen muy bien su familia, su nivel social de pobreza, etc. Aún así, no temiendo los prejuicios que pudieran tener sobre él, se pone en pie y lee la palabra de Dios. Con su actitud, Jesús enseña que hay que comunicar la buena nueva comenzando por la propia familia, por su propio pueblo, por su propia casa, sin dejarse intimidar por los prejuicios que puedan tener sobre su persona. Todos son signo de nuestro trabajo misionero. Jesús es misionero del Padre, incluso con su propia familia, con sus propios amigos y con sus propios paisanos. Una persona de fe no debe quedarse callada, no debe enmudecer en el anuncio de la fe, es decir, debe vencer los prejuicios y el temor a no ser escuchado. Y esta misión literalmente debe comenzar en casa. Los papás anunciando el evangelio a sus hijos, los hijos a sus padres, también entre hermanos y primos. Es en la familia en donde se debe realizar el primer anuncio de la buena nueva. El Espíritu de Dios está. Reflexionemos. ¿Cómo puedo vivir mi ser misionero en mi comunidad de fe y en el sector o vereda en donde vivo? Compromiso. Leer un texto bíblico con mi familia o tomar la iniciativa para realizar una oración en el hogar. Decirle a cada uno de ellos que Dios los ama inmensamente y que tú también los amas mucho. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad. Te bendecimos, Padre, Dios de los apóstoles y profetas, por Jesús, tu primer enviado en misión de paz y de amor, para anunciar a los pobres la buena nueva de la liberación, para curar a los enfermos y cosechar la mies abundante. Cristo Jesús delegó su misión a los suyos, a nosotros. Desde entonces, evangelizar es la misión y vocación de la Iglesia. Jesús nos quiere disponibles, con la libertad de la pobreza, para compartir con los demás lo que tú mismo nos regalas. Libéranos, Señor, de nosotros mismos, de tanto bagaje y peso inútil que nos instala y entorpece, para que no perdamos el ritmo de la misión, ni ahoguemos tu espíritu en nosotros. Amén. Dios dador de consuelo y dador de paz, que llamas a la comunión contigo a todos los vivientes. Haz que la Iglesia anuncie la venida de tu reino confiando solo en la fuerza del Evangelio. Por Cristo, Señor nuestro, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Al comenzar este séptimo mes del año, pidamos a María Santísima en la advocación de Nuestra Señora del Carmen que interceda por nosotros. ¡Feliz semana! Quiero caminar contigo, María, Madre en el dolor y en la alegría. Domingo con la Iglesia. Muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, Jesús resucitó. Se apareció a María Magdalena, a 2 de sus discípulos, y por último, estando los 11 discípulos a la mesa, se les apareció. Es Domingo con la Iglesia. La diócesis de Vélez comparte sus experiencias de fe y su camino pastoral de nueva evangelización, con la coordinación de la Delegación de Comunicaciones. En la luz del nuevo día
amanece.